voy a tratar de darles ahora cinemática del trauma y vamos a empezar con lesiones en tejidos blandos. Cinemática del trauma, por ahí es lo que más tienen que entender. ¿Por qué? Porque es el puntapié inicial para todo lo otro que sigue. Todo lo que es el tema de inmovilizaciones, evaluación inicial y demás, todo parte con la cinemática del trauma. Así que bueno, ahora les comparto pantalla y vamos a arrancar. Bánquenme un cachito que le erré yo acá. No dejé abierto el Power. Voy. Bueno, cinemática del trauma. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos de cinemática del trauma? Bien, desarrollar lo que es la evaluación de la escena, vamos a definir lo que es cinemática del trauma, enumerar los tipos de impacto, mencionar los tipos de colisiones, esas de esos dos puntos no le den mucha bola porque ahí le estaba comentando un poquito Horacio, nosotros sacamos esto del PHTLS, toda la información que se ha sacado durante los años de prehospitalaria, desde que estaba Pelúa o demás, se sacaron todas del PHTLS. El PHTLS fue, digamos, todos los años alguna versión nueva, menos ahora con el COVID, pero el tema de, ustedes van a enumerar los tipos de impacto. Y lo vamos a abordar un poquito distinto para que si ustedes leen el PHTLS lo puedan entender mejor. Así que bueno, las posibles lesiones acorde a los tipos de impacto, a los tipos de colisión, trabé lo mismo, definir traumatismo, bueno, diferenciar entre niños y adultos, la lesión por explosión, las posibles lesiones que pueden surgir de una explosión, y bueno, todo lo que es las diferentes lesiones que se pueden producir con armas de baja, media y alta energía. Bien, ¿qué es la cinemática del trauma? Esa definición yo la acomodé, ustedes cuando vean la materia van a ver una un poquito distinta, pero mantiene unas características similares. Es el proceso de observar y analizar las fuerzas y movimientos intervinientes en una escena, para determinar los posibles daños que han sufrido las víctimas. Por ejemplo, la foto en la imagen que está ahí abajo, en base a la escena que yo veo con lo que me encuentro, puedo más o menos calcular qué lesiones, o me tengo que imaginar qué lesiones va a tener el paciente para poder inmovilizarlo, para poder estabilizarlo, para saber con qué rapidez tengo que trabajar. Dice, si no se entiende el mecanismo involucrado, se podrían pasar por alto lesiones. Si yo no entiendo qué pasó en la escena, me puedo pasar por alto alguna lesión, y puedo yo provocar más lesiones a la hora de sacar el paciente, o de moverlo, o de trasladarlo y demás. Se divide en el prevento, el evento y el post-evento. Y ¿alguno me puede decir del prevento, el evento, el post-evento, qué se entiende por eso? ¿Nadie va a contestar? Yo, como un antes, durante y después, pero del accidente, para ver más o menos imaginarse. Claro, es algo parecido. En el prevento, nosotros vamos a hacer todo lo que es la parte de la prevención. Eso lo va a hacer el paciente en sí, digamos, antes de salir en su vehículo, o nosotros mismos cuando salimos a manejar, o andar en moto, o cuando salimos a correr, o lo que fuere, digamos, nosotros nos vamos a prevenir. Como nosotros los bomberos por ahí hacemos mucho lo que es rescate vehicular, digamos, o colaboramos con algún servicio de emergencia para juntar a algún paciente que tuvo un accidente, lo que hacemos es, digamos, cortar algún cinturón o demás. Esa es la parte de prevención, y esa parte la va a hacer el mismo paciente. Pero ¿qué pasa?
Junto con el prevento yo tengo que ver, o ahí hay un desenlace, o algo que puede provocar un desenlace, que si el paciente, por ejemplo, o la persona atrapada, lo que fuere, tomó alcohol, estuvo en contacto con estupefacientes, se fumó un churro, lo que fuere, ¿me entendés? O por ejemplo, ver si nosotros llegamos, el paciente está, vemos que está en un paro, lo que podemos ver es si tuvo una falla cardíaca, la tuvo antes o en el mismo momento de la emergencia, cuando nosotros llegamos en el post-evento. Eso ahí nos va a dar pauta, ¿no es cierto?, para ver con qué rapidez, como les decía antes, cómo lo saco y demás. La parte del evento es donde interviene ya la energía, donde se produce la colisión o el impacto entre un objeto en movimiento y otro que no está en movimiento o que también está en movimiento, por ejemplo, un choque entre dos autos, como les pongo ahí, un objeto o persona. Y el post-evento es donde intervenimos nosotros, el personal idóneo de respuesta a la emergencia, ahí es donde intervenimos nosotros. Tenemos que buscar antecedentes, insisto, antecedentes buscamos de ver si el tipo tiene olor a alcohol o algo así, es porque seguramente tomó alcohol. El problema del alcohol, y después lo vamos a ver, el problema del alcohol es que, por ejemplo, deprime el sistema nervioso central, que hablábamos el otro día, entonces el paciente lo que puede hacer, digamos, es estar excitado de más, pero es por el alcohol, ¿me entendés? Y eso me puede cambiar el cuadro del paciente, y yo lo puedo tratar como que, no tiene lesión porque mira cómo se mueve. Y resulta ser que sí, está roto dentro del tipo, lo único que el alcohol le deprime el sistema nervioso central, no siente dolor y demás, y el tipo está histérico haciendo cualquier cosa dentro del auto o en la misma calle o demás. Lo mismo si está bajo efecto de droga o demás, o si, por ejemplo, tomó clonazepam o lo que fuera, cualquiera de esas medicaciones para bajar o para tranquilizantes, puede estar así somnoliento y demás, pero el tipo no tiene nada. Son ese tipo de cosas que yo tengo que observar y analizar para saber qué tratamiento o cómo voy a sacar o cómo voy a hacer cómo voy a tratar a ese paciente. Sí o sí, en el post-evento, lo primero que tengo que hacer, y eso es muy importante, lo primero que yo tengo que hacer cuando llego a la escena es velar por la seguridad mía, la seguridad del personal, la seguridad de la víctima. Olvídense de eso que van a escuchar por ahí, primero yo, segundo yo, tercero yo. No. ¿Sí? Primero estoy yo, segundo va a estar el personal que yo tengo junto conmigo, y tercero va a estar la víctima. La víctima es víctima. Yo me tengo que cuidar yo porque nosotros somos un personal que es limitado, o que no hay muchos. Víctimas puede haber un montón, bomberos y demás no va a haber muchos. Así que bueno, esto vamos a seguir un poquito. Bien, entonces, en base a esto, esto se va a dividir en trauma contuso y trauma penetrante. Bien. Se entiende por contuso al impacto sobre un área grande y que rompe la resistencia de la piel, y penetrante al impacto sobre un área pequeña que rompe la resistencia de la piel. Estos son los dos grandes grupos para ver la cinemática del trauma. Lo que más vamos a ver nosotros los bomberos, lo que es rescate vehicular, lo que es accidentología y demás. No sé si se ve la flechita. No. Sí, se ve, Nico. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, el trauma contuso es lo que nosotros más vamos a ver. El trauma contuso es este primero. Es todo lo que se aplique sobre un área grande, por ejemplo, los golpes, las caídas, las lesiones en deporte y demás, son todos traumas contusos. Y los penetrantes ya tienen que ver con armas de fuego, con apuñalamientos y demás. Lo que es choque en vehículos, y esto acá me olvidé o no salió una imagen, una fotografía, que se la voy a buscar. Los tres tipos de impacto que tenemos que saber, y ahí se ve en mi pantalla o se tildó. Se ve, Nico. ¿Se ve? Bien. Sí, se ve, Nico. Bien.
Los tres tipos de impacto que nosotros tenemos que saber, y que fíjense que ni siquiera el PHTLS los dice. ¿Cómo me voy a olvidar esa fotito? Bien. Bien. Estos son los tres tipos de impacto, que es lo que les va a decir ahí el manual en sí. Me cago en la mierda. Pero mira si voy a ser tan boludo. Lo que es choques, el trauma contuso, el problema que tiene donde está la parte de vehículos y demás, es que va a haber desgarro y compresión. ¿Por qué? Porque fíjense que va a haber un impacto que va a ser primero del vehículo hacia el objeto, que es lo que hablábamos al principio en la parte de evento. Va a haber un impacto del cuerpo o de la persona sobre el vehículo, porque esa energía no se pierde, la energía esa se va transformando ¿en qué? En una desaceleración que termina en un segundo impacto, que es la de ahí, la del chico este que golpea contra el volante, y el tercero va a ser el de los órganos internos contra las paredes ya sea del tórax, la pared abdominal, el cráneo adentro del cerebro va a chocar contra la misma masa encefálica, va a chocar contra el cráneo. Así que bueno, esos son los tres tipos de colisiones, de los objetos, de los ocupantes y de los órganos. Que me lo olvidé de poner en el otro power. Así que bueno. ¿Qué pasa? Esos son traumas contusos, y eso es por eso pongo acá trauma contuso y penetrante, y dentro de lo que es contuso está el choque de vehículos. Dice, los choques de vehículos de motor se pueden dividir en los siguientes 5 tipos, esto va de cabeza, lo que es impacto frontal, trasero, lateral, rotacional y vuelco. Bien, lo que es impacto frontal, y acá lo que vamos a hacer nosotros en base a qué es lo que, a ver, yo quiero que alguno me explique qué es lo que vamos a hacer nosotros si nosotros llegamos a la escena y vemos un impacto frontal. ¿Qué es lo que vamos a hacer o por qué o cómo yo aplico la cinemática del trauma? ¿Alguno va a hablar? Como que si llegamos y podemos ver, nos imaginamos qué tipo de lesiones puede ya tener por ese impacto frontal. Ajá. Bien, y vos en un impacto frontal, en un auto que chocó de frente contra un árbol como vimos antes, ¿qué es lo que vos o qué lesiones calculás que va a tener el conductor? Porque alguien venía manejando ese auto. Y por ejemplo, las muñecas rotas. Ajá. Abdomen, tórax. Ujú. Depende. Sí, también. Si no Si no salió tiene, volando. si tiene el ¿Y de cinturón qué? puesto, Claro, claro. puede llegar a tener las rodillas nomás rotas por el frente ahollado nomás. Por ahí va. También depende de la velocidad, Claro. También. depende si tenía puesto lo que son elementos de seguridad o de El protección aire, todo eso. personal. Si el airbag salió o no, si depende de qué lado del vehículo pegó el árbol, capaz que lo pegó al medio o capaz que lo pegó un poco de costado y el tipo vamos a sospechar que tiene muchas menos lesiones. Pero es en base a lo que yo estoy viendo, en algo que pasó, en ese evento que pasó, yo lo voy a llevar y lo voy a trasladar y voy a calcular o voy a tratar de descifrar las lesiones que el paciente va a tener. Por ejemplo, lo que es impacto frontal, como lo que estamos viendo, tenemos dos tipos
o dos formas en las que se puede desplazar la víctima. La víctima se puede desplazar hacia arriba y por encima, que es como estamos viendo el chico este acá, que fíjense que se va por encima del volante. ¿Y por qué dice hacia arriba y por encima? ¿Por qué? Porque se va hacia arriba y yo voy a buscar las lesiones por encima. ¿Qué tipo de lesiones voy a buscar? Y voy a buscar un aplastamiento de tórax, alguna fractura de clavícula, una lesión a nivel craneal, por ejemplo, de que ha pegado contra el parabrisas, fractura de mandíbula, escucha, fractura del tabique, que eso me puede Costilla generar rota. una epitaxis, costillas rotas, alguna lesión de tipo medular o cervical acá. El problema grave que por ahí tienen los impactos frontales cuando el paciente digamos, queda trabado contra el volante y depende de la energía con la que va, es que puede haber una distensión aórtica y el paciente se me muere de una hemorragia interna. Es algo que nosotros no vamos a poder controlar, ni siquiera los médicos, porque una hemorragia de tipo arterial en un santiamén, el tipo se estaría muriendo. En 4 minutos lo tenés muerto, no tiene más sangre, y esa sangre está toda adentro. No vamos a ver 1 litro de sangre afuera, pero va a estar toda adentro. ¿Qué pasa también? Todo lo que son las paredes viscerales, lo que son riñones y demás, tienden a desgarrarse o tienden a separarse, moverse de los lugares donde están y eso genera lesiones de tipo interna. Y después tenemos lo que son hacia abajo y por debajo, que es cuando el paciente o la víctima se desplaza hacia abajo, queda como allá abajo donde está el acelerador y el freno y eso, queda en ese habitáculo. Entonces va a tender a tener una fractura va a tender a tener fractura tal vez de cadera, de fémur, todo lo que son miembros inferiores van a tender a estar fracturados. Hay que tener en cuenta también que algún dispositivo, sobre todo las mujeres que manejan muy en contra del volante, las mujeres son las que se tienden ahí para abajo y los vagos, los varones son los que se tienden ahí para arriba por el tema de contextura física y demás. Tener en cuenta también el vehículo, cómo está construido, si es un vehículo viejo, si es un vehículo nuevo, si es una camioneta tienden a irse para abajo, si es un auto perdón, tienden a irse para abajo, si es una camioneta tienden a salir por arriba. Todas esas cuestiones a tener en cuenta e ir descifrando las lesiones. No sé cuánto me queda, bueno, 3 minutos. El impacto trasero es cuando golpean de atrás y tiene la particularidad que, por ejemplo, como en este caso, si no tiene un apoyacabezas, va a tender a una hiperextensión de la vía aérea, y a una compresión ahí atrás donde está la estrellita esa que se ve. Entonces lo que va a pasar es que en ese latigazo se puede llegar a ver una lesión a nivel cervical y junto con eso en el freno, en el mismo freno o en la misma frenada o en el choque con un auto frontal, ahí volveríamos a las lesiones de tipo frontal. ¿Por qué? Porque se está o chocando el auto de adelante, o puede ser que el tipo aplique el freno o estaba frenado, y después volvemos otra vez a tener una lesión en el tórax, alguna lesión a nivel craneal, algún desgarro, alguna cuestión, alguna fractura de clavícula por estar agarrado al volante, y ni les digo lo que son los elementos de seguridad. Eso es para lo que es impacto trasero. Impacto lateral. Los impactos laterales, bueno, son, digamos, cuando el vehículo choca de costado con algo o es chocado de costado. Fíjense que, bueno, va a sufrir mucho lo que es el tórax, cabeza y todo de un mismo lado, del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Por ejemplo, que si es del lado izquierdo, por ejemplo, un conductor que lo chocan de su lado izquierdo, va a tener una posible fractura de clavícula, puede ser que tenga un desgarro en el vaso y ese vaso se abra y tenga una hemorragia interna. Puede ser también una fractura de cadera, depende cuánta compresión o cuánto es
cuánto se abolla, digamos, en contra de la persona el material del vehículo. La hiperextensión de la vía aérea, junto también con lo que es la compresión vertebral que pueda llegar a tener ahí en esta zona. A algunos se les sale la carretilla, ¿viste? Se puede ver de todo en algún accidente lateral. Así que bueno, eso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son las lesiones en base al tipo de impacto, calcular más o menos las lesiones, y bueno, en este caso se dividen en estos 5 tipos. Me queda el rotacional, que el rotacional lo que puede tender a hacer es que cuando termina de dar vuelta el vehículo por un choque, pega contra un árbol, otro auto, algún poste, y termina siendo también un impacto de tipo lateral. Entonces ahí voy sumando las lesiones, y bueno, y ahí, como les digo antes, lo vamos a ver bien en evaluación inicial a eso, pero bueno, en base a si el paciente está consciente, en base a lo que nos diga, vamos a calcular lo que son lesiones y demás. Y bueno, lo que es vuelco, que el vuelco es el común denominador de todos los que vimos antes. El vuelco tiene múltiples lesiones, porque vuelan cosas, hay esquirlas, vidrios, tiene lesiones en la piel, lesiones en todo lo que es el aparato musculoesquelético, digamos, el cuerpo en sí, cráneo, tórax, miembros superiores e inferiores, también va a tener lesiones el paciente, sobre todo si queda en algún lugar apoyado donde hay mucha deformación.